Perfecto. Pues vamos a comenzar con esta última sesión de por qué es importante Israel. En esta sesión vamos a estar hablando de las diferentes posturas que hay para poder entender la relación entre Israel y la iglesia. Creo que es una de las clases más importantes que podemos tener para formar una estructura que nos permita entender lo que las escrituras hablan acerca del pueblo de Dios, de su familia, de su herencia. Así que acompáñame en tus notas. Vamos a comenzar con el primer punto, que es el preámbulo para hablar de estas posturas. Y quiero comenzar hablando acerca del antisemitismo. ¿Por qué comenzar hablando del antisemitismo? Este es uno de los frutos principales cuando hay un mal entendimiento acerca de la relación de Israel y la iglesia. Antisemitismo, por definición, es sentir o mostrar hostilidad o discriminación contra los judíos como grupo cultural, racial o étnico. La asociación, la Alianza del Recuerdo del Holocausto describe el antisemitismo de esta manera. Es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidas a personas judías o no judías y a sus propiedades, a instituciones de la comunidad judía e instalaciones religiosas. ¿Por qué antisemitismo? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué ha existido a lo largo de tanto tiempo en la historia de la humanidad? Pablo, en la carta a los Romanos, si tienes tu Biblia por ahí, acompáñame a Romanos 11, nos hace una advertencia. Romanos 11, versículo 25 al 32. Escucha las palabras de Pablo que nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. Y comienza a explicar el misterio, que lo vamos a ver en unos momentos. Pero pudiste escuchar las palabras de Pablo. Hay dos advertencias. No quiero que ignoren y no quiero que sean sabios en su propio entendimiento. ¿Qué significa esto? Orgullosos. Me gusta cómo lo menciona Pablo, porque hay quienes dicen, llevando a un extremo, dicen, si no tienen el corazón por Israel, eso los hace fuera. ¿Cómo pueden ser iglesia? No es así. Pablo nos dice claramente, hermanos, no quiero que ignoren este misterio. Por lo tanto, está diciendo también que existe la posibilidad de que seamos hermanos, que seamos parte de la familia de Dios e ignoremos este misterio. Así que Pablo está determinado en que esto no quede escondido, sino que salga a la luz. ¿Para qué? Para que no caigamos en nuestra propia sabiduría y caigamos en orgullo. Así que, si vemos la historia desde el tiempo de los apóstoles, desde el tiempo de Hechos, hasta la fecha, son 2000 años de historia, podemos encontrar que el antisemitismo fue un fruto de la iglesia hacia Israel. Ahora, este es un tema sobrio, porque muchas personas, cuando volteamos para atrás y vemos todas las atrocidades que se han hecho en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, es fácil decir, como lo he escuchado en muchas personas, no, bueno, es que no todos son iglesia. Y esos que practicaron esas barbaridades no son y fueron mal representantes. Creo que es indispensable como iglesia poder conocer nuestra historia, lo bueno y lo malo, y poder tomar responsabilidad de ello. Piénsalo. Si tú te pones a investigar tu familia, tus antepasados, probablemente puedas encontrar algunas historias que no quisieras continuar. Probablemente encuentres cierta información que dices, híjole, no sé si eso lo quiero pasar y platicar a mis hijos o a mis nietos. Sin embargo, que esté en tu historia no significa que tiene que estar en tu presente. Pero negarla o ignorarla es querer tapar el sol con un dedo, queriendo ignorar parte
de lo que ha sido nuestra historia. Hay un libro muy bueno y se los puedo recomendar que de Dr. Michael Brown, que se llama Nuestras manos están manchadas de sangre. Nuevamente, es un tema sobrio, es un tema fuerte, pero es muy importante. Y voy a ver, en sus notas podrán encontrar que hay muchos elementos y citas que hago a lo largo de estos 2000 años. Yo solo voy a mencionar algunas para que podamos ver cómo el antisemitismo se fue formando históricamente dentro de la iglesia. Y esto es algo que podemos tomar responsabilidad y actuar ante ello. Número 1. En el año 150 después de Cristo, en el diálogo con Trifón, el judío, Justino Martín, uno de los padres de la fe, dijo: desde entonces Dios bendice este pueblo, refiriéndose a la iglesia, y los llama Israel, y los declara como su herencia. ¿Cómo es que no te arrepientes del engaño que practicaban en ustedes mismos, como si solo ustedes fueran el Israel, y de hablar mal del pueblo bendecido por Dios? Desconcertado por la sugerencia de Justino, Trifón pregunta: ¿entonces qué? ¿Eres Israel? ¿Y hablas así de ti? Este es un diálogo antiguo muy importante, donde él se está cuestionando y le está diciendo a otros judíos: nosotros ahora somos Israel. Y Israel le contesta: ¿cómo? ¿Te llamas a ti mismo Israel? Y empieza ya este diálogo. Esto fue en el año 150. Y podemos empezar a ver cómo esto comienza a cosecharse. En el año 220 después de Cristo, podemos encontrar cómo en los escritos de Orígenes, quien es el tercer siglo, escribió sobre su total seguridad, y cito, de que los judíos habían sido rechazados para siempre por Dios. Y así, cito, así podemos afirmar con total confianza que los judíos no volverán a su situación anterior, porque cometieron el más abominable de los crímenes al formar esta conspiración contra el Salvador de la raza humana. Este era uno de los principales argumentos. Mataron al Mesías y ante eso Dios los ha juzgado y los ha rechazado para siempre. Este argumento comenzó como una pequeña levadura y va a ir tomando forma. Podemos ver en el año 380 después de Cristo, una serie de discursos conocidos como homilías en contra de los cristianos, de los judíos, por Juan Crisóstomos, otro de los grandes, y quizá la más polémica y vil. Voy a citar solo una parte, cito: la sinagoga no es solamente un burdel y un teatro, también es una cueva de ladrones y hotel de bestias salvajes. Pero cuando Dios abandona un pueblo, ¿qué esperanza de salvación permanece? Cuando Dios abandona un lugar, ese lugar se convierte en una morada de demonios. Ciertamente la sinagoga carece menos honor que cualquier hostal. No solo provee alejamiento para ladrones y mentirosos, sino también para los demonios. Esto sucede no solo en las sinagogas, pero también en las almas de los judíos, de la manera que trataré de comprobar al final de mi homilía. Quiero que por un momento puedas escuchar estas palabras, no con un dedo acusador, sino con la sobriedad de lo que viene germinándose. Empieza a construirse una división muy fuerte. Empieza a separarse. Y no solamente separarse, sino a convertirse en opuestos. Lo que un día era una sola, ahora son dos grupos, no solamente distintos, sino en oposición. Esto va a seguir creciendo hasta que finalmente en el año 1543 encontramos, en palabras de Martín Lutero, un gran hombre y hermano en la fe, que pronunció lo siguiente, cito: prendan fuego a sus sinagogas o escuelas y entierren y cubran con tierra lo que no se queme, para que nadie vuelva a ver una piedra o ceniza de ellos. Esto debe hacerse en honor de nuestro Señor y de la cristiandad, para que Dios pueda ver que somos cristianos. Son palabras difíciles de pronunciar cuando estamos hablando de un hermano en la fe que ha contribuido enormemente al cuerpo de Cristo. Y como maestro me es importante hacer una nota. Un entendimiento erróneo o incompleto en un área no descalifica la aportación invaluable
que estos hombres trajeron al cuerpo a la iglesia. Puedo citar y puedes ver en tus notas que aún hay más citas. Pero esto no descalifica a Justín Martino, esto no descalifica a Orígenes, esto no descalifica a Calvino, esto no descalifica a Lutero. Simplemente es importante que podamos voltear y conocer nuestra historia. Algunos podemos pensar, es que ¿cómo pudo suceder algo tan atroz como el Holocausto? ¿Cómo Hitler pudo convencer a una Alemania pensante? Año 1500, 1900. ¿Cómo pudo convencerlo? Es porque ya venía cultivándose esta cultura antisemitista dentro de nosotros. Así que cuando Dios juzga algo, es fácil que nosotros entremos en acuerdo con él. Piénsalo de la siguiente manera. ¿Alguna vez te has sentido mal por Goliat? Piénsalo. ¿Alguna vez has sentido algo sobre Goliat? La verdad es que la mayoría de los adultos jamás lo hemos pensado porque nuestra lógica dice, si Dios se opone a él, entonces yo me opongo a él. Y si cae, lo celebro. Normalmente quien llega a cuestionar eso son niños, te vas a dar cuenta. Son como, ¿y por qué murió? ¿Y por qué esto? Pero la misma lógica procede cuando empezamos a cultivar desde el año 150 hasta 1950. Piénsalo. 1800 años de odio que va creciendo y finalmente culmina en uno de los actos más atroces de la humanidad, el Holocausto. Ahora, la base del antisemitismo cristiano comienza con una simple idea de que la iglesia ha reemplazado al pueblo judío. Y a esto se le llama teología del reemplazo. La iglesia vino a tomar el lugar de Israel. Desafortunadamente, esta teología, esta postura, ha tenido demasiadas ramificaciones, las cuales vamos a estudiar en esta clase. La teología del reemplazo, cualquier derivado de ella, convierte a Israel y al pueblo judío en la ex esposa de Dios. Y piénselo, Dios eligió un grupo de personas, el pueblo judío, e hizo un pacto eterno con ellos. Lo hemos estado hablando en estas sesiones. Si él simplemente cambia de parecer debido a las deficiencias de su esposa, Israel, y luego toma un nuevo socio del pacto, la Iglesia de las Naciones, piénsalo, es un asesinato absoluto de su carácter fiel. Lo que está en juego no es solamente una nación, sino los atributos mismos de Dios, su fidelidad. Ahora, el antisemitismo es una realidad que no podemos ignorar y no podemos callar. Quiero que escuches las palabras de este pastor luterano en Alemania en el tiempo nazi. Escuchas tus palabras. Dice, primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Entonces vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Martín Niemöller. Esto es algo que no podemos callar. Esta es una realidad que debemos conocer. Y tenemos que entender también cuál es nuestra parte. Isaías 62 nos muestra el corazón de Dios y como dice, por amor a Sión no callaré y por amor a Jerusalén no descansaré hasta que su justicia resplandezca como la aurora. Y versículos 6 y 7 nos llama y dice, sobre tus murallas, Jerusalén, he puesto centinelas que todo el día y toda la noche jamás callarán. Y ve lo que dice, ustedes que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso, ni le concedan descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Así que esto es parte de nuestra historia, sí es, pero aprendamos del pasado. Esto no es para condenar, lo digo con todo mi corazón. No usemos esta información para señalar a estos hombres. Al contrario.
son personas que han contribuido enormemente a la iglesia. Quiero que lo piensen, nada más para contrarrestar la balanza con todo lo que he dicho ahorita. ¿Fueron estos hombres los padres de la fe de las naciones? Quienes por medio de la obra del Espíritu Santo, pero a través de ellos, hoy nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Fue a través de ellos que tenemos los primeros concilios. Fue a través de ellos que se estableció y hoy la cristiandad la conocemos a lo largo de todo el mundo. Tienen una gran aportación, enorme, invaluable, necesaria. Pero a partir de este momento, hoy conocemos que parte de nuestra historia también hay cosas que no podemos ignorar, no podemos callar y mucho menos no podemos repetir. Así que, ¿cómo recuperar? Esta es la pregunta que viene a mi mente. ¿Cómo recuperar la herencia hebrea o las raíces hebreas de nuestra fe sin caer o construir errores teológicos que tienen implicaciones monumentales? Efesios 2 lo dice muy claro, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Al de los dos hizo un nuevo hombre. Esta es la palabra que vamos a estar estudiando hoy. Un nuevo hombre. Esto lo puedes encontrar en Efesios 2 del 14 al 16. ¿Qué significa un nuevo hombre? Esta es una conversación que tiene miles de años y hemos pasado de un extremo al otro. Y si lo tuviera que resumir en una frase, diría que hoy unos dicen, todos somos Israel. Esta es una postura que vamos a analizar. Mientras otros responden, no, todos somos gentiles, las naciones. Y finalmente otros dicen, no, todos somos cristianos. Estas son las tres posturas que vamos a analizar hoy. Y finalmente voy a brindarles mi postura personal y de la congregación acerca del nuevo hombre. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar estudiando con un nuevo judío. Aquellos que dicen que el nuevo hombre es un nuevo judío. A estas los nombres técnicos con los que se le conocen es raíces hebreas o una ley. Así que si tienes tus notas, acompáñame. ¿Qué es esta postura? La podemos describir de la siguiente manera. Los gentiles, refiriéndome a los gentiles como las naciones, están llamados a vivir la misma Torá que los judíos. El razonamiento es que todos los creyentes son injertados en el olivo, Romanos 11, y por lo tanto llamados a obedecer la misma Torá que Israel. Otros adjudican la responsabilidad de llevar toda la ley al afirmar que pertenecen a Israel por medio de las tribus perdidas. Esta es una de los frentes más que estrechan más esta realidad. Los que argumentan esto dicen, si eres cristiano es porque eres parte de las tribus perdidas y tienen toda una narrativa para envolvernos, pero finalmente acaba en lo mismo. Todos somos judíos. Esa es la narrativa que pronuncian. Todos somos judíos. Esta realidad no es algo nuevo. Pablo lidia con esto en Gálatas. Los famosos judaizantes. Y los judaizantes, solo no es un estudio de Gálatas, pero los judaizantes se cree que ni siquiera eran judíos, sino conversos, que estaban intentando, que eran estrictos en la ley, intentando llamar a otros a judaizarse, a convertirse en judíos, a comportarse como judíos. ¿Por qué? Porque aunque apelaban que la salvación era por gracia, argumentaban que si fuimos injertados por gracia, nuestra manera de responder debería de ser cumpliendo con todas las instrucciones que Dios le había dado a su pueblo. Y hay una serie de argumentos que construyen a los cuales Pablo hace una gran defensa. Si lo notas, Gálatas es la única carta en la cual Pablo no comienza con una gran introducción ni haciendo una serie de gratitud. Entra directo al tema diciéndole, esto lo vamos a abordar. Y comienza de lleno. Ahora, ¿cómo vemos este movimiento? Este movimiento ha tomado una gran tracción a partir de los 60s. ¿Y por qué digo a partir de los 60s? Porque recordemos que en 1948 Israel vuelve a
convertirse en una nación aquí en la tierra desde el año 120 que fue destruida por Roma hasta el año 1948. No hubo una nación de Israel sobre la tierra, pero a partir de ese momento se vuelve a construir, edificar Israel y muchos judíos empiezan a despertar en el famoso movimiento que conocemos como el Jesus Movement, el movimiento de Jesús, con los hippies y todo lo que sucedió en Estados Unidos. También es el nacimiento, o no nacimiento, más bien la restauración y un avivamiento que sucede entre el pueblo judío. Miles y miles de judíos llegan a la fe en Jesús como su Mesías. Y esto produce que haya, si tú recuerdas, si tienes mucho tiempo en la iglesia, te darás cuenta, y más en México y países latinos, que en los 80s fue cuando llegó esa ola a Latinoamérica. Y llegaron las canciones muy hebreas y llegaron mucho de esta herencia. Sin embargo, sin una buena enseñanza y ni un buen discipulado, eventualmente se convirtió en el mismo problema que tenían los de Gálatas. Querer convertir a todas las naciones en una extensión de los judíos. Y para acabarla, eran judíos de segunda clase. Toda esta narrativa podríamos argumentar, pero en tus notas puedes ver cuáles son los principales argumentos. Solo voy a mencionarlos, tú los puedes leer con profundidad. Uno de los argumentos de esta postura dicen, debemos vivir como Jesús vivió. Sin embargo, uno de los argumentos principales ante esto es Hechos 15. Hechos 15 es el primer concilio de los apóstoles donde se están discutiendo y dice que discuten de una manera ardua. Y cuando dice que judíos tienen una discusión ardua, te garantizo que hubo algunos manotazos en la mesa, que hubo algunos gritos. No te imagines todo muy ordenado. Fue candente. Y la respuesta en Hechos 15 fue, no vamos a imponer esas cargas sobre los gentiles. Así que, y no solamente Hechos 15 dice que los apóstoles dijeron eso. Dice, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido correcto no poner estas cargas sobre ellos. Así que si el Espíritu Santo está de acuerdo, eso significa que Jesús está de acuerdo, eso significa que el Padre está de acuerdo. Así que ir en contra de lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de acuerdo, creo que no sería la mejor idea, por decirlo menor. 2, debemos celebrar las fiestas de Dios porque en la era venidera lo haremos, argumentando y usando Zacarías 14 como un ejemplo. Podemos decir y defender rápido que no porque en la eternidad vaya a pasar eso, lo tenemos que hacer ahorita. Por ejemplo, en la eternidad no habrá casamiento y sin embargo, creo que es instrucción divina y bendición de Dios el poderse casar. Sin embargo, en la eternidad no lo haremos. Así que el argumento de que porque va a suceder allá lo puedo jalar para esta realidad no aplica en todos los casos. Hay otros que dicen, somos una familia. Si fuimos adoptados, vivimos todos iguales. Tenemos que recordar que la distinción sucede incluso dentro de Israel. Este es un argumento que seguido se pasa por alto. Si tú te vas a ver las leyes en Levíticos, en Deuteronomio, te vas a dar cuenta que no todos, aún dentro de Israel, tienen las mismas leyes. Hay leyes para el pueblo, hay leyes para levitas, hay leyes para nazareos, hay leyes para hombres, hay leyes para mujeres. ¿Puedes ver cómo hay distinción? Decir que todo aplica igual no es un argumento válido. Tú puedes profundizar en tus notas y puedes ver esto. Y finalmente otros argumentos es, ¿cómo puedo dar testimonio judío si no guardo la ley como ellos? Cuando Romanos dice que fuimos llamados a provocar a celos, no significa que tienes que imitarlos o intentar robar su identidad. Al contrario, en la medida que ellos pueden ver nuestra fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob por medio de su Hijo Jesús, entonces podrá suceder que digan, a ver, explícame por qué. Tuve una conversación recientemente con unos judíos aquí en la ciudad de Kansas City y estábamos hablando, era sábado, así que en la noche les dije, ¿cómo estuvo su Shabbat? ¿Celebraron? Y me dijo, no, la verdad es que no soy muy devoto y no practico. Empezamos a platicar. Le digo, qué interesante. Le dije, yo vivo para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no como un judío.
Pero el Señor en su gracia, y podemos empezar a hablar y de repente es como, ¿por qué? ¿Por qué vive como yo debería de vivir? Y podemos profundizar en eso, pero tenemos que recordar esto. Y de eliminar a los gentiles de la ecuación es el error más profundo de esta postura. Al decir que todos somos Israel, está quitando por completo la identidad de las naciones por las cuales Jesús pagó con su vida. Pagó con su vida. Jesús murió por todos los pueblos, todas las lenguas, todos los tribus. Y querer quitar a uno del otro no es consistente con la narrativa bíblica. Una de las cosas, y estoy profundizando más porque es una de las realidades que más se vive hoy en día y más en países de habla hispana. Una de las características de estos grupos y de esta postura es que vas a ver que hay mucha división. Normalmente, la manera en que siembran sus enseñanzas es trayendo enemistad con la iglesia. Empiezan a sacar a la luz información como la que yo les acabo de exponer. Esto dijo esto, y este habló mal de los judíos, y este dijo esto. Algunas cosas son verdad, pero empiezan a decir, entonces, no podemos seguir y no podemos ser parte, y vienen a querer romper. Empiezan a sacar elementos que pueden tener algo de verdad. Por ejemplo, el pino de Navidad es pagano y el calendario de romano es pagano y decir enero, febrero es pagano, la Pascua es pagana y de repente empiezan a dividir a la iglesia, volviéndose una secta que tiene una revelación especial superior al resto de la iglesia y que tiene, esto los hace únicos. Probablemente algunas de esas cosas sean verdad, pero recordemos, la serpiente en el Edén habló con verdad. ¿Verdad que Dios te dijo que no puedes comer de esto? Así que el hecho de que usen elementos de verdad no los hace veraces, porque la intención, el fruto, Jesús mismo lo dijo, por su fruto los conoceréis. Y también dijo en Juan 17, y hablaremos de esto a profundidad, dijo, y por la unidad de ustedes, el mundo sabrá que yo los envié. Así que podemos decir que en conclusión, la iglesia, el nuevo hombre descrito en Efesios 2, es auténtico y pleno solo cuando se compone de discípulos del Mesías judíos y gentiles que son afirmados en sus respectivas identidades y que se relacionan entre sí en un espíritu de interdependencia, bendición mutua y humildad. Ese es un elemento clave del nuevo hombre, donde los mexicanos en Cristo pueden celebrar su identidad, donde los japoneses no tienen que quitarse y despojarse de su herencia asiática. Sí, será perfeccionada, será purificada. No todo lo que hoy decimos que es cultura mexicana se conservará en la eternidad. Sin embargo, se conservará la identidad. Y en un cuerpo glorificado, y me estoy adelantando a más temas, pero en un cuerpo glorificado, todas las naciones, lengua y tribus glorificarán a Dios. Con su testimonio individual, pero también su testimonio nacional. En el cielo se proclamarán una y otra vez las historias de cómo Jesús redimió a China, cómo Jesús redimió a Mongolia, cómo Jesús redimió a Sudán, cómo Jesús redimió a Etiopía, cómo Jesús redimió todas las naciones, incluyendo Israel. Por el otro lado, la siguiente postura es la que dice, la primera que vimos es un nuevo judío, todos somos judíos. El otra es lo opuesto. Todos somos gentiles. La iglesia está conformada por todas las naciones, pero dentro de su narrativa de todas las naciones, Israel desaparece. Ahora, a esta teología de reemplazo también se le conoce como supersesionismo.
Y existen dos tipos de estos: supersesionismo duro y suave. ¿Cuáles son las diferencias? Hablemos del supersesionismo duro. Este se refiere a la idea de que Dios ha maldecido al pueblo judío porque rechazaron a Cristo. De acuerdo con este punto de vista, Dios revocó su pacto con Israel, eliminó su condición como elegidos y puso fin a sus distintivos étnicos. Destruyó Jerusalén y envió a Israel exilio y transfirió las bendiciones de Israel a la iglesia. Este es el supersesionismo duro. Prácticamente es juicio total. Hay mucho que podemos decir esto. De entrada, el fruto de esto lo vemos con la frase como Lutero: cuando abrazas esto completamente, no te cuesta deshacerte de Goliat. Cuando Dios ha proclamado un juicio, no piensas dos veces acerca de Jericó cuando fue destruida. ¿Sí me explico? Pero debemos preguntarnos, ¿es este el corazón de Dios para su pueblo? ¿Verdaderamente esto fue lo que hizo Dios con Israel? Ahora, la mayoría de las iglesias, por ejemplo, seguimos con el tema de Alemania nazi, no se opusieron a esta persecución, puesto que las iglesias ya estaban inmersas en un supersesionismo duro. Pero recordemos, si Dios rechazó a Israel, aquel que salvó, que rescató, que sacó de Egipto por su infidelidad, ahora, ¿quién nos hace pensar que Dios no pudiera hacer lo mismo con nosotros si ese fuese el caso de Dios? Porque, honestamente, no podemos decir que la iglesia ha sido más fiel que Israel del Antiguo Testamento. Y si lo pensamos así, ya nos salimos de la advertencia de Pablo en Romanos 11, porque no quiero que sean orgullosos. La verdad es que ambos, todos hemos sido infieles. Pero gracias a Dios, que la permanencia, que la seguridad del pacto no reside en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad de Dios mismo. Es Él quien nos sostiene, no nosotros a Él. Nosotros respondemos en esa gracia, pero es Él quien nos sostiene y preserva por completo. Ahora, también existe el supersesionismo suave. El supersesionismo suave, a diferencia del duro, no dice que Dios hizo una ejecución sobre Israel, más bien dice, en esta perspectiva, la iglesia reemplaza, toma el lugar del pueblo judío como pueblo de Dios. Sin embargo, la razón no es porque el pueblo judío rechazó a Jesús, sino porque el plan de Dios desde el principio era una elección judía y la ley judía que finalizaban con la llegada del Mesías. Lo voy a decir en palabras sencillas. En esta postura del supersesionismo suave, se dice que Dios planeó que el pueblo de Israel fuera el elegido hasta que el Mesías llegara. Y a partir de ese momento, ellos ya no tienen parte en el rol y todo funciona a través de Jesús el Mesías. Uno de los principales problemas que podemos ver en esto es la falta de continuidad. Y si me conocen y me han escuchado enseñar, te darás cuenta que continuidad es uno de los énfasis, no solamente míos, sino uno de los énfasis que vemos a lo largo de todas las escrituras. Hay una sola historia, no dos. Una sola historia y está conectada de una manera poética. En su sabiduría y en su soberanía y en su autoridad, Él tiene la capacidad de conectar todos los puntos como no lo podemos ni imaginar. Ahora, una manera en la que se explica esto es que el pueblo de Israel prácticamente fue la agencia de paquetería de Dios. Tuvo un rol muy especial, cargó un paquete por mucho tiempo y llegado el tiempo, se retira. Otra ilustración que usan mucho en el supersesionismo suave es la de los andamios. En una construcción se ocupan andamios, sí, son importantes, son indispensables. Pero una vez que se termina la construcción, los andamios se vuelven a echar en el tractor, en el tráiler y adiós. Literalmente esa es una de las ilustraciones que más se utilizan para referirse a Israel en esta postura.
Nuevamente, la falta de continuidad viene a robarle la herencia al plan de salvación que encontramos en Jesús. Cuando en las Escrituras vemos todo lo contrario. Simeón toma a Jesús a los 8 días en el templo cuando lo están presentando para su circuncisión, y cuando lo levanta dice: ahora sí, Dios, me puedes llevar porque mis ojos han visto tu salvación, la cual es la gloria de Israel y luz a las naciones. María, cuando recibe las palabras del ángel Gabriel, explota en un cántico, el Magnificat, y termina diciendo: porque no has olvidado el pacto que hiciste con nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué está diciendo ahí María? Continuidad. Jesús no vino a ser el plan B de Dios, y mucho menos vino a ser la novedad de la humanidad. Él vino a cumplir lo que desde el principio fue anunciado. Y es una misma narrativa. Finalmente, vemos en el concilio de Nicea, uno de los importantes en el año 323, que acaban diciendo en voz de Constantino: no necesitamos a los judíos. El resultado de un supersesionismo suave, aunque promueve la historia de Israel, siempre lo hace en términos de pasado, nunca de presente y mucho menos de futuro. Y esta es una característica del supersesionismo suave. Finalmente, la tercera postura, ya vimos un nuevo gentil, un nuevo judío, un nuevo judío, un nuevo gentil, pero existe otra postura que dice una nueva humanidad. A esta postura se le conoce como la teología de la tercera raza. Y uno pudiera pensar, a ver, ¿cómo que en la teología de la nueva raza? ¿Qué es esto? Es la idea de que hay 3 categorías de personas en el mundo: judíos, gentiles y cristianos. Por cuestiones de tiempo, no puedo ir demasiado profundo en historia, pero déjame explicarte de dónde viene esta narrativa. En los tiempos de Jesús, incluso en el tiempo de los apóstoles y los primeros 300 años de la iglesia, la identidad nacional de un pueblo y sus deidades estaban conectadas de tal manera en que no se podían separar. No existía tal cosa como yo soy romano, pero soy cristiano. Ser romano involucraba que tenías lealtad a los dioses de Roma. Ser de Grecia significaba que tenías lealtad a los dioses de Grecia. Ser de una nación significaba que estabas bajo la patria, puedes escuchar la palabra patria, bajo la paternidad de sus dioses. Por lo tanto, Pablo comprende esto y por eso entiende que haya persecución y anima a la iglesia a decirle: no se sorprenda cuando haya persecución, porque la iglesia, al decir renuncio a los dioses, renuncio al panteón de todos estos dioses para darle mi lealtad absoluta al Dios de Israel, esto podía provocar la ira de los dioses con D minúscula, y por lo tanto el pueblo que vivía en lealtad a esos dioses con D minúscula podía decir: vamos contra ellos porque su desobediencia puede provocar a ira a nuestros dioses y traer calamidades sobre el pueblo, y por lo tanto había tan alta persecución. Es importante que recordemos cómo entendía Pablo esta realidad. ¿Cómo entendía Jesús cuando dice que en Hechos 26, lo podemos encontrar, Hechos 26, lo tengo por aquí, versículo, un segundo, Hechos 26, no lo tengo aquí a la mano, pero lo busco en mi Biblia. Escuchen las palabras de Dios. Hechos 26, 18, así es. Dice: para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y la herencia entre los que han sido santificados. No solamente era creer en una
postura, en una corriente o en una religión nueva. Era una transferencia de potestades. Pero no es hasta el siglo III que el gran divorcio sucede y por primera vez encontramos los términos cristianismo como tal, aunque la palabra cristiano ya existía, pero cristianismo como identidad y por lo tanto como respuesta el judaísmo nace como una identidad y a partir de ese momento es cuando los dos grupos se forman en oposición. Si tú te vas a ver la historia, te darás cuenta que uno empieza a avanzar para definirse en base a lo que el otro no es. Por ejemplo, y con esto cierro el paréntesis, el bautismo es una tradición judía. Muy antigua, muy antigua. Sin embargo, hoy si tú dices bautismo, ¿qué viene a la mente? Cristianos. Cristianos, católicos, ortodoxos, pero cristianos. Y esto se hizo tan famoso el bautismo, que lo vemos desde Juan el que bautizaba y lo vemos a lo largo de la historia. Si vas a Israel hoy en día encontrarás que había unas pilas de bautizo antiguas. Pero entonces, ¿por qué ya no practican el bautismo los judíos? Porque otra vez, a partir del siglo III, se forman estas dos subculturas, identidades, y empiezan a definirse una en base a la otra. Y por lo tanto, estos, por ejemplo, los judíos del siglo III comienzan a decir el bautismo empieza a relacionarse con los seguidores de Jesús, dejemos de utilizarlo, porque eso ya es de ellos. Y ellos empiezan a decir, nosotros podemos hacer esto porque no somos, y empieza la división a más fuerte. Y por primera vez en la historia existe esta narrativa que dice, no soy judío ni gentil. Jesús me hizo libre de todo esto. Yo soy cristiano y esa es mi identidad suprema. Y uno de los versículos que más citan, ¿cuál creen que es? Gálatas, que dice, porque ya no hay judío ni gentil. Y me encanta cuando me dicen eso. Y digo me encanta porque hay una regla de interpretación bíblica muy trascendental y muy simple. Y la regla dice, continúa leyendo. El mismo versículo que se cita para defender que ya no hay judío ni gentil, el mismo verso, mismo número, en la segunda parte de ese verso dice, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Y yo estoy felizmente casado con una mujer y no con un ser etéreo. Entonces, ¿de qué está hablando ese verso? No está hablando que Dios en Jesús deshace los distintivos, ¿verdad que no? Está hablando que el acceso a Él no hay diferencia entre judío o gentil, esclavo libre, hombre o mujer. No hay. El acceso está abierto por su Espíritu Santo a todas las personas, pero eso no quita los distintivos. Yo no puedo glorificar a Dios con mi embarazo, porque soy hombre. Ni lo puedo glorificar a Dios con mi judaísmo, porque no soy judío. Las distinciones permanecen. El acceso ha sido abierto para todos. Así que hay varios textos que se han utilizado para afirmar esto. Y hay quienes dicen, como lo acabo de explicar, ya no hay judío, ya no hay gentil. Porque para nada, 1 Corintios 7:19 dice, porque la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada. Y dicen, ¿ves? Pablo está diciendo no es nada. Pero tenemos que recordar el contexto. Pablo usa términos en diferentes lugares. Por ejemplo, cuando está hablando de quiénes son ustedes, de Apolos, de Pablo, no somos nada. ¿Eso significa que Pablo y Apolo no tienen contribución a la iglesia? ¿No sirven para nada? No, en lo absoluto, está dejando claro que no es lo más importante, porque no son de Apolo ni de Pablo, son de Cristo. Sin embargo, eso no quita que Pablo es un apóstol, que Apolos está haciendo una obra de apostolado. Así que tenemos que poder leer la profundidad de estas notas, pero esta tercera postura viene a decir, ya no soy judío o gentil, ahora soy cristiano, como si eso nos despojara de nuestra identidad. Pero recordemos,
Jesús, nuestro Padre y el Espíritu Santo no desechan, restauran, restauran, restauran. Para Él no hay desperdicio. Todo será restaurado. Ahora, vamos a entrar a qué sí dice Efesios. Acompáñame si tienes tu Biblia para que la puedas estar viendo con tus notas. Efesios capítulo 2. Déjame darte una clave cuando estés leyendo a Pablo. En las cartas paulinas vas a encontrar que Pablo habla constantemente de estos dos grupos, judíos y gentiles. Recordemos que esta no es una estructura mental, no es un paradigma de Pablo. Este es un paradigma bíblico. Dios ve al mundo como Israel y las naciones, y lo puedes ver a lo largo de todas las escrituras. Esto no es favoritismo, es simplemente cómo ve Dios al mundo. Y ya lo hemos hablado en las sesiones anteriores. La identidad y el propósito de Israel están por siempre conectadas. Serás bendecido y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que cuando veas en las cartas paulinas a Pablo referirse a los diferentes grupos, te darás cuenta que usa los términos nosotros o ellos, ustedes, nosotros. Y no es discriminatorio, pero vas a ver una continuidad en las diferentes cartas que Pablo hace mucho esto. Vas a verlo, lo puedes ver en Efesios, lo puedes ver en Gálatas, lo puedes ver en Romanos, lo puedes ver. Usa mucho nosotros, ustedes, refiriéndose a nosotros, los judíos, ustedes, los gentiles. En algunas ocasiones, sí, hay unas excepciones en donde usa nosotros para referirse al nuevo hombre conformado de judíos y gentiles. Pero en la mayoría de los casos, viendo el contexto, te darás cuenta que usa nosotros para referirse a los judíos y ustedes o tú para referirse a los gentiles. Ahora sí, acompáñenme. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vemos otra vez esta narrativa. ¿Qué les está diciendo Pablo? Ustedes estaban bajo un dominio, estaban bajo un reinado de Satanás. Ustedes estaban muertos. Jesús no vino a ser una mejor versión de nosotros, vino a rescatarnos de la muerte y darnos vida junto con Él. Así que Pablo lo puedes escuchar hablándole a la iglesia en Éfeso, gentil, y le dice, ustedes estaban muertos, pero en Cristo son rescatados de ese dominio y son traídos al dominio de Dios. Y continúa diciéndoles, versículo 11, por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes, otra vez el ustedes y nosotros, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanos, recuerden que en ese tiempo ustedes, y empieza a definir cómo estaban separados de Cristo. Márcalo. Estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, sin esperanza y sin Dios. Esa era la condición de las naciones desde Babel hasta la llegada de Jesús, el Mesías. ¿Cuál es la condición? Separados, excluidos, extraños, sin esperanza y sin Dios. Pero ahí no termina ese versículo, ¿verdad? Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús. Ustedes, ¿quiénes son ustedes? Las naciones, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Gracias a Dios por su obra. Ustedes que estaban lejos ahora han sido acercados. ¿Cuál es el resultado? Yo te animo que leas todo el capítulo. Yo me estoy yendo por pedazos. Pero Efesios 2 viene a tener tanta claridad. ¿Cuál es el resultado? Versículo 14 dice lo siguiente. Porque Él mismo, hablando de Dios,
Es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos. ¿Puede escuchar eso? Conciudadanos. No vienen a reemplazar a los ciudadanos, sino ahora son co-ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Ahora, ese capítulo nos deja ver, ese capítulo y la continuidad de Efesios 3, nos deja ver el propósito de esto. No es solamente para que nos llevemos bien, tiene implicaciones obviamente humanas, pero escucha el propósito por el cual Dios hizo esto. Pablo nos lo deja ver en capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué dice Pablo? Esta unidad es una declaración a las huestes y potestades. Es una declaración que en el cosmos viene a proclamar la infinita sabiduría de Dios, que de los dos pueblos hizo uno. Pablo le llama esto un misterio que en otro tiempo, y si lees todo lo que dice el capítulo 2, te darás cuenta, en otro tiempo estaba escondido, pero ahora ha sido revelado. Misterio no significa que tiene que ser místico y brillito, significa que no lo podías ver y ahora ha sido revelado, ha salido a la luz. El hecho de que en Jesús ahora todas las naciones, en su identidad, preservando su identidad, puedan participar como coherederos del pueblo de Dios para cumplir su propósito. ¿Cuál es su propósito si somos coherederos? Génesis 12. Serás bendecido y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién explica esto? No Miguel Pla. Pedro. Porque ustedes son nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, llamados a proclamar las virtudes que los llamó de tinieblas a luz admirable. ¿A quién llamó de tinieblas a luz admirable? A las naciones que vivíamos bajo el dominio de Satanás, el príncipe de tinieblas. Pero en Jesús, aquellos que estábamos lejos, hemos sido acercados. Y esta unidad de ambos pueblos a ser uno, viene no solamente a traer deleite y beneficio a nosotros, sino proclama a las potestades la infinita sabiduría de Dios. Me siento casi como Pablo en Romanos 11, y ahorita vamos a entrar a Romanos 11. Me dan ganas de explotar en exultación cuando está hablando de este tema y finalmente no puede continuar y dice, cuán inescrutables son tus pensamientos. Explota y dice, wow. Palabras mexicanas diría, wow, Señor, te la bañaste. Esto es increíble. Claro que cuán inescrutables son tus pensamientos, suena mucho más poético. Pero... Vamos a Romanos 11, porque luego me pierdo con mis frases. Romanos 11 es un capítulo extraordinario. También te animo a que lo puedas leer con calma, todo el capítulo. Yo solo voy a poder ver unas porciones por cuestión de tiempo, pero léelo con calma. Vamos a comenzar en el versículo 17. Pablo va a usar una ilustración de un olivo. Y dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, ¿quién es tú? ¿Recuerdan el principio que les mostraba antes, hace unos momentos? Tú, gentil, está hablando Romanos, y tú siendo un olivo silvestre. En su ilustración, llama a Israel un olivo natural
cultivado, unas traducciones le llaman cultivado, otras natural, y a las naciones olivo silvestre. Dice, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas. Todas esas son palabras claves. De la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Y si paráramos ahí el texto, podríamos decir, ¿ves? Sí los rechazó. Pero, ¿cuál fue el principio de interpretación básico? Continúa leyendo. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, escucha esto, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. ¿De quién se está hablando? Israel, las ramas naturales que fueron desgajadas por su incredulidad pueden ser injertadas nuevamente. Esto suena sobrenatural totalmente. ¿Qué le pasa a una rama si la arrancas? Se seca. Pero sigamos leyendo. Dice, ¿por qué? Si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Pablo está usando esta ilustración del olivo, donde el olivo natural es Israel. Las ramas injertadas silvestres son las naciones. Un solo cuerpo. Ahora, Romanos 11:25, esto es clave. Porque hermanos, lo empecé leyendo al principio de la sesión, pero ahora vamos a desmenuzarlo. No quiero que ignoren este misterio. Vamos a hablar de este misterio. A Israel le ha acontecido un endurecimiento. ¿Hay un endurecimiento sobre Israel? La respuesta es sí, de acuerdo a Romanos 11:25. Pero escucha estas dos palabras clave. ¿Quieres entender el misterio? Ve las siguientes dos palabras. Porque le ha acontecido un endurecimiento parcial, primera clave, hasta, segunda clave, que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así, todo Israel será salvo. ¿Cuál es el misterio? Israel tiene un endurecimiento, pero este endurecimiento es parcial. Eso significa que no es completo, no es total. Siempre ha habido, hay y habrá un remanente judío vivo que cree en el Señor. Esto es importante que lo entendamos. Siempre ha habido, hay presente y habrá un remanente vivo. Pablo hace un caso diciendo, veme a mí, yo soy judío. Pone el ejemplo cuando Elías decía, pero ya no queda nadie. Y Dios le dice, no digas no queda nadie, tengo un remanente. Hoy en día hay un remanente vivo de judíos que han puesto su fe y lealtad de Jesús como el Mesías. Pero también dice que no solamente es parcial, sino también es temporal. ¿Cuál es la clave? Hasta. Hay un momento en el cual el endurecimiento será levantado. ¿Y cuál será el resultado? Versículo 26. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Así que viendo Efesios 2 y 3, viendo Romanos 11, podemos entender que este nuevo hombre tiene una característica muy particular. Y lo puedo resumir en esta palabra: unidad con distinción.
unidad con distinción. Dice que de los dos pueblos hizo uno. Y podríamos argumentar, hizo un nuevo gentil, hizo un nuevo judío, hizo una nueva raza. Pero recordamos, ¿cuál fue la primera vez que encontramos la palabra uno en las Escrituras? Quizá no lo recuerdas de memoria, pero te lo voy a decir el versículo y te va a resonar. Y dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se volverán una sola carne. Los matrimonios aquí presentes y que están viendo esto no me dejarán mentir, que aunque nos volvemos uno, hay bastantes diferencias. Hay bastantes distinciones. No es unidad homologada donde todos nos volvemos el mismo estándar molde, sino yo en mi personalidad, en mi diseño único, que recordemos, soy diseño de Dios. Glorifico a Dios, muy diferente a cómo lo glorifica mi esposa. Somos uno, pero es una unidad compleja. Otro caso donde vemos esta misma palabra que en hebreo es ejad. Es Deuteronomio 6:4 cuando dice, escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. El Señor es uno. Sin embargo, sabemos que ha decidido revelarse a su creación como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Unidad con distinción. Jesús no es el Padre y el Padre no es el Espíritu y el Espíritu no es Jesús. Pero juntos son uno. Ahora, Juan 17, Jesús está orando y tenemos sus oraciones registradas y dice, para que todos sean uno. ¿Será que busca homologación? En todos los casos no aplica, pero en el caso de las naciones sí hay homologación. ¿Será que eso es lo que está diciendo? Por supuesto que no, usó las palabras de Pablo. Dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En la unidad del cuerpo, muchas veces hemos reducido la unidad de Juan 17 a decir que debe haber unidad entre las denominaciones. Y sí, debe haber unidad entre las denominaciones. Hay un ecumenismo sano. Espero estar expresando bien al utilizar esa palabra. Pero Juan 17 va muchísimo más allá. Él ve a la humanidad como Israel y las naciones. Y dice, y en la unidad de ustedes, el mundo sabrá que yo los he enviado. Ahora, Juan nos deja ver un vistazo al futuro. Por medio del Espíritu Santo escribió una carta extraordinaria, Apocalipsis. En inglés es revelación. Y ya dijimos qué significa esa palabra, que algo que estaba oculto ha sido expuesto. Y podemos ver en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 4, está viendo Juan todo esto y dice, oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los israelitas, y comienza a decir cuántos de cada tribu. ¿Puedes escuchar eso? Esto es en el futuro. Esto es en la era venidera. Y dice que hay israelitas en la era venidera. Pero sigues leyendo y llegas al versículo 9 y ¿qué dice? Después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué podemos ver aquí? Las distinciones permanecen aún en la era venidera. Gloria a Dios. Aún en la era venidera,
Juan pudo distinguir que había gente de distintas naciones, tribus y lenguas. Hay quienes piensan que la eternidad será algo etéreo, no sé, donde estaremos en nubes con pañales, tomando el arpa, todos hablando la misma lengua, en una realidad alterna, no sé. ¡No! Apocalipsis 7 nos deja ver con claridad que hay israelitas, que hay gente de toda lengua, tribu y nación adorando. Diferentes idiomas serán proclamados. No saben, una de las cosas que más disfruto es cuando escucho una alabanza cantada en distintos idiomas. O cuando mezclan un himno, ahorita traigo muy pegado un himno antiquísimo. ¿Cuán grande es él? ¿Lo conocen? Pero tocado por una familia afroamericanos con tambores y con unas voces angelicales de música clásica. Es algo espectacular. Y todo esto será preservado, sí, purificado. No nos llevaremos a aquellos aspectos culturales que van en contra de los principios del reino de Dios. Sin embargo, habrá distinción. Sin embargo, así como podremos ver a nuestras esposas y recordar juntos, dar testimonio de todo lo que hicimos para Jesús, ahora de un lugar sano y puro, habrá una realidad que nos espera, amados, en la cual hay distinción, pero sobre todo hay unidad. Y la unidad proviene de Jesús. Que no se nos olvide, porque esto es lo más importante. Es en Jesús que podemos disfrutar de esta realidad. Es en Jesús que Israel puede disfrutar la plenitud de los pactos que han sido proclamados. Es en Jesús que todas las naciones pueden pasar de tinieblas a luz. Y es en Jesús que somos hechos uno, fortalecidos, establecidos y madurados hasta el día glorioso en que Él regrese, y aún en la eternidad podremos disfrutar de esta unidad con distinción para la gloria de nuestro Dios. Ahora quiero cerrar unos minutos. Hemos tenido contenido por 3 horas. Y quiero invitarlos a que podamos tomarnos 2 minutos y orar juntos. Número 1, gratitud a Dios por su intencionalidad. Creo que las palabras de Pablo cuando dice, hermano, no quiero que sean ignorantes, uno de los más determinados en informar a su novia es nuestro amado. Así que de una manera podemos responder diciéndole, gracias, Señor. Gracias por traer luz. Gracias por traer entendimiento. Pero también quiero invitarte que si a lo largo de todo lo que hemos estado escuchando, hablando, el Señor ha expuesto alguna raíz de indiferencia, de orgullo, de arrogancia en contra de su pueblo, este es un momento de poder decirle, Señor, perdóname. Y sobre todo, de poderle pedir a Dios que alinee nuestros corazones a su corazón. Hay una frase que escuché cuando estaba en el Instituto Bíblico, cuando recién llegué a la fe en el Señor. Y aún la recuerdo y aún lleva gran peso en mi corazón. Y dice, quiero ser movido por las cosas que mueven tu corazón. Seamos movidos por las cosas que mueven el corazón de Dios. Así que de una manera honesta podemos decirle, Señor, quiero alinearme a lo que hay en tu corazón por Israel. Y finalmente pedirle su dirección para poder responder. Guíame cómo debo de responder ante esto que has traído a mi vida. Yo voy a hacer una oración en voz alta, pero de donde tú estás, en tus propias palabras, puedes acompañarme. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu determinación. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por traer luz. Yo te pido, Señor, que abra los ojos de nuestro corazón, que nos des entendimiento para poder procesar lo que tú has hablado. Y, Señor, hoy quiero pedirte perdón por cualquier actitud de arrogancia, de indiferencia que se ha levantado contra Israel.
Padre, no lo entiendo completamente. Hay aspectos que necesitan aún mayor claridad y entendimiento, pero hoy quiero pedirte que me alinees a tu corazón. Quiero palpitar a tu ritmo. Quiero saber lo que hay en tu corazón por Israel y unirme a ello. Revélanos tu corazón por Israel y las naciones. Revélanos tu entendimiento y tus propósitos para la redención de Israel y las naciones. Y guíanos a qué pasos debemos tomar para poder responder a esto que tú nos estás invitando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.